Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. En este video, vamos a hablar de las 6 señales más comunes de un alternador defectuoso. El alternador es una parte esencial del sistema eléctrico de tu coche, ya que se encarga de generar la energía necesaria para alimentar todos los componentes eléctricos, como las luces, la radio y el sistema de encendido. Cuando el alternador empieza a fallar, puede causar una serie de problemas, como la disminución de la intensidad de las luces, la dificultad para arrancar el coche o la descarga de la batería. En este video, te voy a mostrar las 6 señales más comunes de un alternador defectuoso para que puedas identificar el problema a tiempo y evitar que tu coche te deje tirado. Así que, si quieres aprender a identificar las señales de un alternador defectuoso, quédate conmigo hasta el final del video. Empecemos. Si las luces de tu coche están tenues o parpadean, o si de repente se vuelven demasiado brillantes, es posible que tu alternador esté fallando. El alternador es el responsable de mantener la batería cargada y de alimentar los sistemas eléctricos del coche, incluidas las luces. Si el alternador no funciona correctamente, no podrá generar suficiente energía para mantener las luces encendidas de forma constante. Si tu batería se descarga con frecuencia, incluso después de haberla cargado recientemente, es posible que el alternador sea el culpable. El alternador es el responsable de cargar la batería mientras conduces. Si el alternador no funciona correctamente, no podrá cargar la batería y ésta se agotará. Si experimentas problemas eléctricos con tu coche, como que la radio se apague o que las ventanas eléctricas dejen de funcionar, es posible que el alternador sea el culpable. El alternador es el responsable de alimentar los sistemas eléctricos del coche. Si el alternador no funciona correctamente, no podrá proporcionar suficiente energía a estos sistemas y dejarán de funcionar correctamente. Si las luces de emergencia de tu coche no funcionan correctamente, es posible que el alternador sea el culpable. El alternador es el responsable de alimentar las luces de emergencia. Si el alternador no funciona correctamente, no podrá proporcionar suficiente energía a las luces de emergencia y estas no funcionarán correctamente. Si tu coche se cala con frecuencia, incluso después de haberlo arrancado recientemente, es posible que el alternador sea el culpable. El alternador es el responsable de mantener la batería cargada. Si el alternador no funciona correctamente, no podrá cargar la batería y el coche se calará. Si sospechas que tu alternador puede estar averiado, hay algunas cosas que puedes hacer para comprobarlo. La forma más precisa de comprobar el estado del alternador es llevarlo a un taller mecánico para que lo comprueben con un equipo especializado. Este equipo puede medir la salida del alternador y determinar si está funcionando correctamente. Si experimentas alguno de los síntomas mencionados anteriormente, es importante que revises tu alternador lo antes posible. Un alternador averiado puede provocar que tu coche se cale, que las luces no funcionen correctamente o que la batería se descargue. En algunos casos, un alternador averiado incluso puede provocar un incendio. Para comprobar la salida del sistema de carga, necesitará un multímetro digital. Con el motor en marcha, coloque el multímetro en la escala de voltios de corriente continua y conecte las ondas a los terminales positivo y negativo de la batería. La lectura debe estar entre 13,5 y 14,5 voltios. Si la lectura es inferior a 13,5 voltios, el alternador no está generando suficiente energía. Si la lectura es superior a 14,5 voltios, el alternador está generando demasiada energía, lo que puede dañar la batería y otros componentes eléctricos. Hay varias cosas que pueden causar el mal funcionamiento de un alternador. Estas incluyen fugas de líquido del alternador. El líquido del alternador puede filtrarse a través de las juntas o los sellos, lo que puede dañar los componentes internos del alternador. Hábitos de conducción. La conducción a baja velocidad o en viajes cortos puede hacer que el alternador no tenga suficiente tiempo para cargar completamente la batería. Exposición a la humedad. La exposición a la humedad puede causar corrosión en los componentes internos del alternador. Desgaste normal. Como cualquier otra pieza de maquinaria, el alternador se desgastará con el tiempo y eventualmente necesitará ser reemplazado. Las fugas de líquido del alternador pueden ser causadas por varios factores, incluyendo el desgaste de las juntas o los sellos, daños en la carcasa del alternador o la sobrecarga del alternador.
Si nota que hay fugas de líquido del alternador, es importante que lo lleve a un mecánico lo antes posible para que lo reparen. La forma en que conduce puede afectar la vida útil de su alternador. La conducción a baja velocidad o en viajes cortos puede hacer que el alternador no tenga suficiente tiempo para cargar completamente la batería. Esto puede hacer que el alternador se sobrecaliente y falle prematuramente. Para ayudar a prolongar la vida útil de su alternador, trate de conducir a velocidades más altas durante periodos de tiempo más largos. La exposición a la humedad puede causar corrosión en los componentes internos del alternador. Esto puede hacer que el alternador falle. Para ayudar a proteger su alternador de la humedad, trate de evitar conducir en condiciones húmedas o mojadas. Si tiene que conducir en condiciones húmedas o mojadas, asegúrese de secar el alternador lo antes posible. Sí, un coche puede funcionar con un alternador en mal estado, pero no por mucho tiempo. Cuando el alternador falla, la batería se utiliza para alimentar los componentes eléctricos del coche. Una vez que la batería se agota, el coche dejará de funcionar. La vida útil típica de un alternador es de entre 7 y 10 años. Sin embargo, la vida útil de un alternador puede verse afectada por varios factores, incluyendo los hábitos de conducción, la exposición a la humedad y el desgaste normal. El coste de la sustitución de un alternador varía según la marca y el modelo del coche. Sin embargo, el coste medio de la sustitución de un alternador es de entre $300 y $500.